Hola, ya estoy de vuelta otra vez en un nuevo video. Hoy voy a tratar un tema que a mí siempre me causó mucha intriga, que a mí siempre me preguntaba mucho por qué la gente lo hacía, ¿no? ¿Por qué tomaban ese camino y no miraban el otro lado de la pared? Y era el tema, o es sobre la pregunta, ¿por qué condenamos y juzgamos cuando nosotros tenemos la culpa? Este video va más sobre hacernos responsables de nuestras acciones o de nuestras no acciones a las consecuencias que luego tengamos de ellas, ¿no? Así que si te interesa el tema, pues aquí vamos a hablar sobre eso. Y quiero poner un ejemplo muy sencillo que yo viví cuando estaba en la escuela. Bueno, creo que todos hemos vivido y hasta cierto punto todos hemos visto e incluso nos hemos visto involucrados en eso. Y es cuando nos dejan o una tarea muy difícil o un trabajo muy difícil o nos dejan exponer un tema o cualquier otra cosa así. Y luego o vemos o nosotros somos incluso a veces los protagonistas en criticar al maestro. En criticar al maestro en el sentido de que si nos fue mal en el trabajo fue por culpa de él que no lo explicó bien. Si sacamos poca calificación en el examen fue por culpa de él que no explicó bien los temas o puso un ejercicio que no venía o que no nos enseñó. Si en una exposición nos fue mal fue porque él no aclaró el tema o porque él no sabe o él lo dejó desde un tiempo muy corto para prepararlo bien. O sea, siempre es como el profe, la culpa era del profe, de la maestra o del maestro y nunca tuvimos nosotros la culpa. Era algo que yo muchas veces vi también cuando estaba en la escuela y era muchas veces incluso que yo me cachaba. Pero yo cuando me di cuenta ya de esto, dije no, si yo no llevo tarea y si repruebo va a ser por mi culpa. Si yo no estudio para el examen y me reprueban, aunque el examen esté muy difícil, aunque haya ejercicios en el examen que no nos hayan enseñado, fue mi culpa por no estudiar, porque ni siquiera estudié. En cambio había otra rama que era la típica, yo siento que sí era un poco más de conformismo allí, y tampoco quedaba muy en claro de justificarse o cubrirse sobre eso, que era que si estudiaron y estudiaran todo lo que el profe les enseñó y que en el examen no venía nada de lo que les enseñó o que venía un ejercicio un poco más difícil o diferente. Y luego yo me preguntaba, bueno, yo había veces sinceramente que sí estudiaba lo que nos enseñaban ahí, ¿no? Pero yo también investigaba más. Si no entendía bien un tema o miraba que ese tema podría tener otras soluciones, miraba otras soluciones o otros problemas. Ya sea viendo, si era de física o matemáticas, era viendo Julio Profe, al Matsumi, o sea, viendo diferentes, no nada más quedándome con lo que el profe decía, sino ir por más. Y luego yo sacaba buenas calificaciones, y luego yo sacaba buenas notas, y a mí me decían, ¿tú cómo lo haces para saber tanto? Es que no es que yo supiera tanto, sino que simplemente yo nunca me quise quedar con la información del profe. Incluso yo era consciente de eso, y a veces yo llegué a reprobar una materia, o dos, no me acuerdo, no creo que sí fue una, pero yo era consciente porque yo llegaba a la casa y era como tengo que hacer la tarea y no la hacía. Entonces yo el día de la prueba tampoco estudié y me fue mal y reprobé y tuve que ir a hacer este típico curso para recuperar la materia, pero yo nunca le eché la culpa al maestro, yo nunca, porque yo sabía que no había estudiado. Cuando iban mal mis calificaciones, yo sabía que era por mi culpa. Y ese es el mensaje que quiero transmitir aquí, que entiendas de una vez y dejes de tomar el camino de menor resistencia, que es juzgar a los demás por tu situación actual, y es dejar eso de un lado y hacerte ya tu responsable. Y es eso el mensaje que quiero transmitir aquí. La esencia de este mensaje es hacerte responsable. Si te despiden, si se enoja tu mamá contigo, si se enoja tu papá contigo, es tu culpa. A mí mi mamá muchas veces se enojó conmigo y me pegó y me dijo de maldiciones cuando yo me la pasaba jugando Xbox y me decía, ve, tráeme esto, que lo ocupo ya y lo necesito ahora. Y yo le decía ahorita y me gritaba, Cristian, ya ve por eso que te encargué. Y yo le decía ahorita. A la segunda vez o a la tercera llegaba y me pegaba y me decía de maldiciones. Me apagaba el Xbox y me decía, cabrón, yo te estoy mandando desde aquí ahora si tú no vas. Pero yo salía de la casa, sinceramente no me enojaba con ella. Yo era como, se me olvidó, era como, sí, fue mi culpa, yo no le hice caso. Igual, incluso cuando me ponía a trapear o cosas así, era lo mismo. Si se enojaba era por mi culpa. Antes de juzgarla a ella por lo dura que es o por qué me manda a mí en lugar de mis hermanos, yo pensaba, ella ya me había dicho desde antes que fuera, y si no iba, incluso me lo dejaba clavado. Si no vas, te voy a pegar y te voy a regañar. Y es eso. Y eso es lo que quiero que se entienda aquí con esto. ¿Por qué condenamos y juzgamos cuando nosotros somos los culpables? Cuando nosotros somos los de la culpa. ¿Por qué echamos culpa al profe cuando reprobamos, cuando nosotros no estudiamos? ¿Por qué echamos la culpa al profe de un trabajo tan difícil cuando nosotros no pusimos el suficiente esfuerzo para sacarlo adelante? Porque no me dejan mentir que había veces que el examen no era muy difícil o el trabajo era muy difícil y había otros grupos o otro equipo que sí lo sacaba adelante, otros compañeros que sí lo sacaban adelante. Y como digo, esa parte no la vemos la parte conformista, la parte de lo que él me enseña
tiene que poner trabajos a partir de lo que él enseña. En cambio había otros que sí estudiaban de más o miraban a más profesores en otros videos o cómo hacer las cosas para que se aprobara. Sé que suena un ejemplo tonto, sé que suena algo muy, muy básico, muy como qué ejemplo tan más simple, pero creo que transmite muy bien la idea de dejar de culpar, de dejar de decir por él soy así. Muchas veces, si te deja si te deja la novia o el novio, antes de decir por su culpa, ponte tú también a pensar tú qué has hecho mal. Porque yo sé, o al menos de las veces que me han contado una que otra amiga o amigo de sus relaciones, yo he pensado, bueno, o incluso a partir de, cuando siga avanzando la plática, yo les pregunto, ¿y qué has hecho tú? ¿O qué hiciste tú? Y ya empiezan a soltar como sus acciones. O sea, al inicio no la ven, pero luego las empiezan a dar cuenta, ¿no? De que, bueno, sí, yo también actué mal. Por eso antes de juzgar a alguien, a un amigo que nos traicionó, a un profe que nos reprobó, a nuestra mamá o a nuestro papá que nos pegaron, o que nos regañaron, o que nos castigaron, o al jefe en el trabajo, cualquier otra cosa, preguntémonos a nosotros mismos qué hemos hecho nosotros para merecer eso. Honestamente, decir qué has hecho o qué no has hecho tú para merecer eso. Y a partir de eso, ser consciente y comprender un poco su punto de vista también de él. No simplemente tener este escudito, ¿no? De decir, soy un santo y todo lo que me pasa es por ti, o si no paso es por ti, y tú nunca haces nada, o que tú nunca eres culpable, o qué. Y eso es lo que quería transmitir, y a mí sí me molestaba, ¿no? Sí me molestaba porque me molestaba que criticaban mucho a la gente, muchos a los profesores, y estoy sacando este tema porque me acuerdo de todas esas cosas, y era como, pero tú también ve el otro lado, el lado de que tú no trabajas, el lado de que tú no le pones atención, el lado de que cuando platica el tema o explica el tema, estás hablando con tus compañeros acá echando desmadre, ¿no? O sea, era como, wow, y aún así tienen el valor de juzgarlo. Bueno, ya no sigo con este tema, creo que ya quedó claro, ¿no? De esto de hacernos responsables de nuestras acciones, y pues bueno, creo que ya quedó claro. Bueno, ya sabes que si te gustó y fue de tu ayuda, me dejes un me gusta. Suscríbete porque voy a seguir trayendo más contenido de este tipo al canal. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Y ay, perdón luego si me aloqué un poquito, pero fue la esencia de estar hablando sobre esto, ¿no? Bueno, nos vemos en el siguiente.